Pues nada, señores, tenemos por aquí a Carlos de Plan BTC, una persona con la que llevo hablando bastante tiempo del mercado y creo que muchos de vosotros estáis muy intrigados por saber, oye, ¿hemos tocado suelo o vamos a empezar ya bull run o directamente estamos predeterminados a una recesión? Entonces, nada, Carlos, un real placer tenerte por aquí. Para mí uno de los mejores perfiles que tenemos en YouTube a día de hoy a nivel cripto. Para todas las personas que les guste este vídeo, sabéis que podéis apoyarlo y os dejaré el enlace abajo en primera línea de la descripción por si queréis seguirlos. Nada, Carlos, ¿cómo estás? Encantado, Gerard, de estar por aquí compartiendo un ratito contigo y con tu comunidad. Muchas gracias, por cierto, por la presentación, ¿eh? Nada, hombre. Genial, pues nada, antes de empezar con el análisis macroeconómico y también un poquito de la gráfica de Bitcoin a corto y largo plazo, comentar, yo en mi caso, un poquito para mostrar cuál es nuestra situación actual en relación al portfolio, yo en mi caso ya invertí hace tiempo, tenía un poquito más de desconocimiento, invertí cuando Bitcoin estaría en los 30, 40 mil, no fue una gran suma de dinero y menos mal que a día de hoy ya tengo mucha más liquidez en relación a ese porcentaje que destiné y a día de hoy sigo sin acumular. ¿Cuál es tu posición, Carlos, para entender un poquito cómo te vas a basar tú y tus análisis? Bueno, pues mira, yo cometí un error, yo creo que como gran parte de las personas que nos estarán viendo probablemente, en máximos históricos estuvimos expuestos más de la cuenta. Sí que es cierto que en todo el año 2022 no acumulé, pero bueno, el año 2020 también tuvimos máximos históricos prácticamente en los 64.700. Y bueno, pues básicamente lo que he ido haciendo a lo largo de los meses atrás es acumular liquidez y en esta zona de mínimos actuales, que no sabemos si son o no los definitivos, luego lo hablaremos, en esta zona de mínimos estaba expuesto yo en torno a un 30% aproximadamente y con esta subida del 40% más o menos desde mínimos anuales, ese 30% ahora es un 35-37% aproximadamente y el restante en liquidez, evidentemente. Genial, comentamos esto porque para nosotros justamente estar expuestos tanto por ciento u otro es clave dependiendo de nuestra tendencia, nuestra visión hacia la tendencia que va a haber en el mercado. Si nosotros pensáramos que ahora el mercado va a ser alcista, no estaríamos un 20, un 10 o un 30% expuestos. Lo estaríamos muchísimo más porque esperamos que en un futuro, al tener más del 50% de nuestros activos en cripto, se van a revalorizar. Pero ahora veremos cómo a lo mejor nuestra visión del mercado no es del todo 100% alcista. ¿Sí? Vamos a pasar con un rápido análisis macroeconómico y luego con diferentes gráficas de Bitcoin. Bueno, amigos, pues voy a explicaros el motivo de por qué estoy expuesto en un 35% de liquidez aproximadamente. Ya os digo, como bien ha comentado antes Gerard, pues no hay un porcentaje que sea el correcto. Cada uno tiene su situación, va a obtener unos rendimientos los siguientes meses diferente a cualquier otra persona y tiene un horizonte temporal, una edad. Entonces, yo no tengo prisa, yo en el corto plazo pues estoy en otras cosas y en el largo plazo el sector cripto es mi pasión y es donde vuelco gran parte de mi tiempo, ¿no? Por lo tanto, el análisis que voy a hacer es en base a donde yo me quiero dirigir en el largo plazo. La gestión de mi portafolio es esa, el largo plazo, ¿vale? Que en ocasiones pues perdemos un poquito la noción de dónde nos estamos dirigiendo, si al mes siguiente, a los 6 meses, a los 3, 4 años, y por eso estas cositas vienen muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el S&P 500 en pantalla, en gráfica semanal. Al final el S&P 500 es el índice que recoge pues, las 500 compañías más potentes de todo Estados Unidos. Estados Unidos es la primera potencia mundial y evidentemente lo que afecte a este índice pues, va a afectar al resto de economías, ¿vale? Estamos en un periodo único en las últimas décadas por la inflación que tenemos y por la agresiva subida de tipos de interés que han llevado a cabo los bancos centrales para contrarrestar esa inflación. Por lo tanto, fijaos, lo que vamos a hacer ahora simplemente es aplicar esta gráfica que tenemos aquí en naranja, que lo que nos muestra son los pivotes de la Reserva Federal. ¿Qué es un pivote? Cuando tenemos una subida en esta gráfica naranja, tenemos subidas de tipos de interés. Cuando tenemos un aplanamiento, los tipos de interés se dejan de subir. Y cuando tenemos una caída en esta gráfica naranja, se están reduciendo los tipos de interés. Bueno, como podemos ver, pues prácticamente desde el año 2009 hasta el año 2015, y luego esta subidita duró 3 años para luego estar también un par de añitos con tipos de interés cercanos al 0%, prácticamente llevamos 15 años con la economía en tipos de interés cercanos al 0%. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos en un nuevo juego porque la inflación que tenemos ahora obliga a los bancos centrales a no tener tipos de interés al 0%, ya que si eso sucediera, pues al final la inflación se iría al 15-20%, ¿no? Entonces, fijaos en qué punto estamos. Tenemos tipos de interés ahora mismo superiores al 4% en Estados Unidos y se especula que el máximo de la subida de tipos va a estar en torno al 5% aproximadamente. Por lo tanto, aquí aún queda un pequeño diferencial que cubrir probablemente con las 2 siguientes reuniones de política monetaria en enero y febrero. Bien, una vez que tengamos esa subida, que a priori pues es la que contempla el mercado ahora mismo,
probablemente ya se detenga esa subida de tipos de interés y entremos en un periodo de pausa a esta subida de interés. El mercado, como siempre, ¿no? Al final te intenta romper las piernas y hacer lo contrario a lo que piensa todo el mundo para sacudir en ambas posiciones y ganar normalmente los mismos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, o cómo yo, en este caso, estoy gestionando mi portafolio? Fijaos, si tenemos un pivote en el año 2008 con la burbuja de las .com, la quiebra de Lehman Brothers, etc. Aquí tenemos otro pivote en las .com, en la crisis de, pues bueno, toda la subida que tuvo el sector tecnológico por aquel entonces, ¿no? Fijaos que esos puntos, si nosotros los separamos, ¿cuándo fue el máximo de la subida de tipos de interés? ¿Cuándo fue el máximo de la subida de tipos de interés? Nos damos cuenta que no estamos muy lejos una vez que llegamos al aplanamiento, la subida, es decir, a esa pausa en la subida de tipos de interés, no estamos muy lejos de una caída importante. Y ahora decimos, bueno, por ejemplo, en el año 2008 tuvo una subida adicional. Yo digo, ahora sí, pero como yo ya sé que es altamente probable que suceda esto a posteriori, no estoy diciendo que no podamos ver un tramo de alza adicional para lo que hemos comentado antes, romperlo las piernas. Yo lo que no voy a hacer es exponerme en un porcentaje superior al 30-35% porque no me siento cómodo. No sé si las fuertes caídas que van a venir probablemente de la mano de los resultados empresariales van a ser en el primer semestre del año 2023, en el segundo semestre o a principios del año 2024, ¿no? Como no lo sé, pues por eso tengo ese porcentaje de exposición, para que se acabe entendiendo. Bien, por lo tanto, podríamos decir que no podemos dudar, o no podemos decir por lo menos que aún queden un par de meses, este primer trimestre del año 2023, se acabe llegando a un nivel en el cual los tipos ya no se suben, se empiezan a aplanar y entramos dentro de ese escenario en el que es altamente probable que toda la agresiva subida de tipos de interés acabe afectando a la renta variable, sobre todo al conjunto de la economía, pero a la renta variable, ¿no? Entonces, digamos que hay un delay importante entre la subida de tipos y su impacto en la economía de unos 10-12 meses. Por lo tanto, durante el primer semestre de este año 2023 vamos a ver el efecto de toda esta gran subida de tipos de interés que ha llevado a cabo la Reserva Federal, sin parangón. Ahora bien, si además le aplicamos esto, ¿esto qué es? Esto es la renta fija, la deuda de Estados Unidos en 2 años. ¿Cómo funciona esto? Simple. Evidentemente te va a dar en el largo plazo un rendimiento menor que la renta variable, como puede ser el S&P 500, Bitcoin, etcétera, pero la seguridad es muy superior. Entonces, en época de incertidumbre, sobre todo en época de subidas de tipos de interés, que es lo que tenemos ahora mismo en azul, es la deuda estadounidense a 2 años. Fijaos que cuando alcanza su pico también, anticipa lo que luego acabamos viendo en la renta variable, estas fuertes caídas. ¿Por qué? Porque el dinero fluye de un activo a otro. El dinero no está en los bancos, el dinero se mueve en función a los ciclos económicos, ¿no? Y en este caso, la salida, esta caída en bolsa, tiene que ver con la entrada de dinero en la renta fija. Y ahora decimos, bueno, Carlos, si entra dinero en la renta fija, esto tendría que subir. No, porque al final esto también funciona por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Digamos que aquí cuanto más dinero entra, menor es la rentabilidad que te dan por ese cupón de 2 años. Y fijaos que también en el año 2008, el punto de inflexión lo tuvimos aquí, con el máximo en la subida de tipos de interés y en el pico en la renta fija a 2 años. Bueno, vamos a sumarle otra cosita más antes de irnos al momento actual, y es la recesión, que bueno, es importante comentar que los bancos centrales a principios del año 2021 nos comentaban que la recesión era transitoria, se reían de nosotros cuando decíamos que no era así, hasta que han acabado asumiendo el error. Ahora nos están diciendo aterrizaje suave. Vaya, están dando por hecho que no vamos a entrar en recesión. Y aquí es donde cada uno pues tiene que decir, bueno, creo a esta persona que me ha estado engañando durante tantos meses, o intento hacer mi propio análisis y tomo las decisiones en base a mi análisis, no en lo que dice la Reserva Federal. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos que la recesión, una vez que vemos el máximo en la subida de tipos de interés y el máximo en la renta fija, tiene un pequeño delay en llegar. Esto que tenemos aquí, esta subida en amarillo, pues fijaos, esto que empezó en septiembre del año 2000, es la entrada en recesión por toda la agresiva subida de tipos de interés que llevó a cabo la Reserva Federal. Hay también un delay, como hemos comentado en eso, ¿no? Por la velocidad del dinero prácticamente. Entonces, en el año 2008, aquí tenemos algo muy similar. Fijaos, la recesión llegó, pues prácticamente más de un año después de alcanzar el máximo en la subida de tipos de interés y el máximo en la renta fija. Pero lo que yo no tengo dudas es que toda la subida de tipos de interés que se han llevado a cabo va a acabar generando una recesión. Ahora, lo que sí que podemos dudar es si va a tener un retroceso el S&P 500 de un 50% como tuvo en las .com, de un 55-57% como tuvo en la burbuja financiera del año 2008, o va a ser un retroceso
menor. Ahora, si nos vamos al momento actual, fijaos que ya hemos visto un potencial techo en la renta fija a 2 años y no hemos visto aún el máximo en la subida de tipos de interés. Pero lo que es indudable es que estamos en un escenario que es altamente probable que los siguientes meses, no estamos hablando del movimiento, de un hipotético movimiento que pueda tener el SP500 y la renta variable al alza las siguientes semanas. Estamos hablando de movimientos de cara a los siguientes 6, 12 meses, de ese tipo de movimientos, ¿vale? Porque ahora si yo digo, ¿a quién le gustaría comprar en los mínimos del año 2008? Mucha gente diría yo. En los mínimos del año 2000, yo. Vale, pues hay que tener liquidez para eso. Evidentemente nunca vamos a adivinar el mínimo, pero lo que sí que queremos es llegar a zona de mínimos con un porcentaje importante de liquidez. Por lo tanto, fíjate ahora mismo cómo nos encontramos, ¿no? Que podríamos estar en un escenario similar al del año 2000, en el que no falte mucho probablemente para ver ese pivote y una entrada en recesión, o podemos estar ante un escenario como el del año 2008, que generó un alza adicional, incluso llegó a romper los máximos anteriores, pero luego el mercado cayó un 58%. Entonces, como no tenemos una bola de cristal, yo creo que cada uno, pues con estas 4 datas que hemos visto aquí, se hace una idea de lo que es altamente probable que suceda los siguientes meses y bueno, yo creo que es interesante para tomar ciertas decisiones, porque ahora con el FOMO que hay en el mercado, pues tremendo, ¿no? Yo creo que el problema aquí, lo principal, es que justamente se están dando estas subidas de tipos de interés y luego viene la recesión, pero bastante más tarde. Y justamente mucha gente puede caer en la trampa de, oye, los tipos de interés altos, pero es que la gráfica está subiendo, que no hay recesión. Y claro, como llega con delay, la gente se queda sin liquidez y ¡pam! Y ahí es cuando duele la crisis, porque una crisis no duele cuando tenemos mucha gente dinero para invertir y estamos líquidos. No, la crisis duele cuando justamente todo el mundo se acaba de deshacer de su propia liquidez. Y es lo que queremos intentar avisar, o al menos intentar resguardarnos en el peor de los casos. Para nosotros podría ser ese. Exacto. También importante comentar que tenemos un conflicto geopolítico que está lejos de llegar a un acuerdo ahora mismo. Creo que está en uno de sus peores momentos en estos momentos. No hace unos meses se estaba hablando de una posible mesa de negociación, pero ahora mismo está muy lejos de eso. Entonces, hay muchas variables que convierten un mercado bajista en un mercado que ya ha visto mínimos con eventos de claudicación, como puede ser en estos momentos que tenemos sobre la mesa, pues un conflicto geopolítico. Tenemos también, por otro lado, una economía que, como estamos viendo en la imagen, pues lleva prácticamente 15 años con tipos de interés al 0%, y ahora va a tener que jugar un juego nuevo. Tipos de interés un año entero superiores al 5% o en el entorno del 5%, ¿no? Lo que es importante entender es que si ahora cambia el juego, es muy probable que esto también cambie. ¿Por qué? Porque si yo tengo los tipos de interés al 0%, ¿qué voy a hacer yo si soy una gran empresa? Al final estamos analizando el rendimiento del SP500, no estamos analizando la zapatería de la vuelta de la esquina, con todos mis respetos ahí. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esto? Que si hay tipos de interés al 0%, es muy fácil endeudarse de manera prácticamente ilimitada porque el dinero es gratis. Es decir, voy a pedir más dinero prestado, tengo una empresa que funciona, voy a recomprar más acciones de mi propia empresa, por lo tanto, voy a generar una alza adicional en los mercados por estas recompras de acciones, voy a generar programas de ampliación, de globalización, voy a generar, pues, en fin, una serie Más trabajo. de herramientas que llevan a crear mayores beneficios empresariales y ahora mismo eso no está. Claro, eso es de hecho el contrario. Estamos viendo grandes empresas Efectivamente. tecnológicas que justamente están, pues eso, en vez de ampliar su personal, lo están acotando, porque es que se pueden, a lo mejor estas Eso empresas mismas ya están viendo esto y se están preparando de alguna manera. Y algo que me gustaría subrayar, estamos hablando del macro, estamos hablando del SP500. Bitcoin y las criptomonedas van a seguir lo que haga el SP500, ¿sí? Hay gente que piensa que no, si se estampa el SP500, Bitcoin es, por así decirlo, la mejor reserva de valor y Bitcoin va a subir. Desgraciadamente, a mí al menos, Carlos, me encantaría que fuera así. Pero no creo que sea lo que vaya a ocurrir. No creo que Bitcoin de golpe coja y diga, ah, mira, el SP500 está bajando, yo voy a subir porque soy la descentralización pura. Y esto evidentemente es algo que a nosotros nos gustaría que Bitcoin mañana a los 100.000. Nos encantaría, seríamos los primeros beneficiados. Pero desgraciadamente no parece esto. Y hablando del macro, como pase algo a nivel interno en el mundo cripto, que esa es otra, como hayan desastres en el mundo cripto, como Grayscale empiece a liquidar sus activos, eso es un factor extra y adicional
que hoy por hoy no se contempla. Ahora estamos contemplando la macroeconomía a medio largo plazo. Es importante sentarse un ratito, ya se queda mucha pereza, sentarnos, trazar un plan de acción, como un plan de trading al final, pues un plan de nuestra inversión en el medio y largo plazo, para no andarnos moviendo con las noticias, ¿no? Precisamente por lo que hemos comentado antes. Nadie dice que después de esta pausa en la subida de tipos no podamos tener alzas adicionales en el mercado. ¿Vale? Es importante. Lo que no sabemos es si vamos a tener un escenario similar al de las .com, en el que el pivote de la Reserva Federal generó una alza adicional que atacó prácticamente los máximos anteriores antes de tener una caída espectacular de un 50%, o si vamos a tener alzas adicionales durante el año 2023 para en un futuro volver a caer. Entonces, yo creo que es interesante, en lugar de movernos con las noticias, en lugar de movernos con el FOMO, con el FUD, pues analizar esto y decir, hostia, pues quizá tengamos una gran oportunidad el siguiente año, no el siguiente mes, no la siguiente semana. Entonces, jugar esa baza, decir, mira, si quiero tener una gran oportunidad la semana que viene, evidentemente el porcentaje de exposición que voy a dedicar va a ser inferior. ¿Por qué? Porque estoy especulando. Especulación es una cosa e inversión es otra. Pues nada, una vez hablado un poquito de la macroeconomía y sobre todo el S&P 500, que es al final el jefe de los gráficos, vamos a ver un poquito Bitcoin y a nivel ya de tendencias. Vamos hacia arriba para volver a caer, vamos hacia arriba para irnos a nuevos máximos. ¿Qué va a pasar con Bitcoin? Y ya os lo digo, ni Carlos ni yo, y menos yo, sabemos qué va a hacer Bitcoin mañana. Entonces al final es ver un poco las tendencias, hacia dónde nos dirigimos. Carlos, coméntanos. Pues mira, vamos a hacer algo súper sencillo para no meternos en mucho jaleo. Y es lo siguiente, ¿no? Al final vamos a analizar simplemente con líneas de tendencia, que es lo que en muchas ocasiones pues, nos marca la fuerza y la dirección de un movimiento. Fíjate, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en enero tuvimos una onda bajista que se rompió la semana del lunes 31 de enero, ¿vale? Una vez que rompemos una directriz que ha funcionado bien durante muchas semanas, desde finales del año hasta prácticamente principios, ¿no? Finales de enero, lo que suele suceder es que entramos en un periodo lateral. Rompemos esta dinámica bajista y entramos en un periodo lateral, como podemos observar aquí, ¿vale? Decimos, bueno, ¿habrá sido casualidad? No, esto es como todo. Al final, una vez que se rompe la directriz principal, pues lo que suele venir es una configuración de velas diferente a la que hemos visto anteriormente, ¿no? Ahora, fíjate también lo que teníamos que por cierto, esto interesante también, porque después de romper esta directriz bajista, estuvimos haciendo el tonto desde enero hasta prácticamente marzo, luego con un movimiento que rompió la cota de máximos anteriores antes de llevarnos a la baja. Este es el típico movimiento rompepiernas que podríamos también tener por estos niveles, ¿no? Entonces, ahí sí que tendremos que estar muy atentos. Fíjate aquí también como, por ejemplo, si englobamos los máximos relativos anteriores, una vez que rompemos la directriz bajista principal, nos metemos a la baja, pero ya no estamos en ese periodo en el cual perdemos niveles de manera prácticamente semanal, sino entramos en una etapa más lateral, que es en la que nos hemos encontrado, ¿no? Durante prácticamente desde los mínimos de junio hasta el momento actual. Bueno, ¿en dónde estamos ahora? Pues fíjate que hemos roto, pues yo lo daría por roto ya, pero me gustaría una ruptura más contundente de la directriz bajista principal que engloba estos dos máximos decrecientes. Por lo tanto, el mismo ejercicio que acabamos de hacer, podríamos hacerlo ahora. Y entenderíamos que es muy probable que estemos en una etapa lateral durante varias semanas o varios meses, ¿no? Digamos que esta consecución de pérdida de mínimos quizá no es que la demos por finalizada, pero sí que probablemente pues, vamos a entrar en un periodo más lateral o incluso con probabilidad de ir a buscar siguientes zonas de máximos, ¿no? Entonces, ahora ya analizando más el corto plazo, analizando ciertos niveles que la ruptura en cierre semanal de estos niveles tendríamos que fijarnos simplemente en el siguiente nivel de resistencia, pues el primero que tenemos es en toda esta cotita de aquí, como podemos observar, todo este nivel de aquí, que son los mínimos de la vela del 9 de mayo, junto al máximo de todo el impulso que generó la zona de máximos en agosto, ¿no? Entonces, estamos aún un poquito alejados de eso. En gráfica semanal ya hemos roto esta cota de máximos y esta otra, por lo tanto, el siguiente nivel al cual tenemos que prestar atención sería la cota de los $25.000 aproximadamente, ¿no? Si rompemos ese nivel, pues yo creo que el nivel más importante que tenemos ahora mismo, de hecho es en la historia de Bitcoin, sería toda esta cota de aquí.
¿Por qué toda esta cota? Fíjate que son los mínimos de esta corrección, los mínimos de mayo, también se quedó muy cerquita a los mínimos de enero. Aquí entramos en un periodo de lateralización y la pérdida de este nivel pues generó pum, pum, en 2 semanas un movimiento a la baja de prácticamente un 40%, ¿no? Por lo tanto, el primer nivel a prestar atención sería la cota de los 25.000. Si tenemos un cierre semanal por encima de estas 2 cotas de cierres de vela semanal, al siguiente nivel al cual deberíamos prestar atención sería el nivel de los $30.000 aproximadamente. Toda esta cotita de aquí. No estamos diciendo que tengamos que llegar ahí, pero si rompemos este nivel, probablemente tendríamos que generar un mínimo relativo superior al anterior, a partir del cual dirigir el siguiente movimiento de impulso. Y esto podría ser simplemente un pullback hacia toda esta zona de anterior suelo, que ahora sería máximo, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué es altamente probable que suceda? Pues fijaos, lo que hemos visto en las gráficas anteriores, ¿no? Todo esto estamos hablando de meses vista. Meses vista. El tiempo corre en contra de la renta variable, a mi modo de ver, ¿no? Entonces, dependerá un poquito de cuándo se desenlacen ciertos acontecimientos para que el máximo sea este, para que el máximo sea este, o para que nos quedemos en un punto intermedio. Pero lo que no tengo mucha duda, y es el juego que yo estoy jugando al final, es que probablemente volveremos a atacar toda esta cota de mínimos con movimientos de claudicación en el mercado, y yo tengo un objetivo principal en la cota también de los 10.000, 9.000, 10.000, que ahí es mi liquidez, la estoy manteniendo para esos niveles también. No vamos a ir mañana a los 28.000 a romperlos. Estamos hablando de que si se rompen los 25.000, cosa que yo, si seguimos con esta fuerza, no lo veo tan descarado. Yo creo que se podría llegar. Eso sí, con la cantidad de mínimos que tenemos en la zona de los 28.000, 28.500, la probabilidad de que haya rebote para abajo ahí es más grande que la que hay en los 25.000, evidentemente. Con lo cual, que no llegue nadie a los 28.500 y se ponga un long 100x, ¿sí? A partir de ahí, nosotros valoramos la situación de que podamos llegar a ese punto 5 que tenemos en la gráfica. Por eso nos reservamos esa liquidez. Efectivamente, eso es. Aquí ya entraría el recuento de grado mayor, en el cual, pues, bajo mi punto de vista, creo que estamos dentro de una onda plana, y en esta última onda deberíamos ver 5 movimientos a la baja, ¿no? Que en este caso son 5 movimientos de impulso y 2 correctivos. Este sería el primer impulso, la ruptura dio paso a una onda correctiva. Este sería el tercer impulso, la ruptura ha dado paso a una figura de lateralización, que es la onda 4, y normalmente la onda 4 pues, es la onda que más tiempo consume por niveles de mínimos, ¿no? Entonces, bueno, no podemos descartar estar por estos niveles varias semanas o incluso varios meses, o falsa ruptura, reingresar de nuevo, estar haciendo el tonto por estos niveles antes de una nueva onda a la baja que podría ser como la primera o podría ser como la tercera. Entonces, bueno, al final es que cada uno tiene que jugar en base a su estrategia, a sus conocimientos, con una gestión de riesgo rígida, e intentar aprovechar las oportunidades. Es lo que te he dicho antes, ¿no? Si mañana sube a 300.000, cosa que evidentemente no va a suceder, yo estoy contento porque estoy expuesto a mercado. Entonces, es jugar en esa escala de grises que cada uno se sienta más cómodo. Claro, hoy por hoy, Carlos, ¿tú qué opinas de, en el corto plazo, qué debería ocurrir para que fuéramos a romper los últimos mínimos? Hoy por hoy. Pues para eso yo me metería en gráfica diaria, para que fuéramos a romper los siguientes mínimos. Lo primero que debemos hacer en el aspecto técnico, por lo menos voy a subir esto para que no nos tape a nosotros, lo primero que deberíamos hacer es perder en cierre de vela la cota de los 21.000, 20.000. Ahora hay varias cosas sobre la mesa, ¿no? Más allá del análisis técnico, es lo que hemos comentado antes, los resultados empresariales que vamos a tener las siguientes semanas van a determinar probablemente si esto es una ruptura falsa para irnos a la baja de nuevo, o esto es una ruptura que se le puede dar continuidad con el paso de las semanas, porque yo creo que el golpe de realidad al mercado se lo van a dar los resultados empresariales, y esto es algo de trimestres. Por lo tanto, estamos en una etapa de presentación de resultados empresariales del último trimestre del año 2022. Si salen mejor de lo esperado, no podemos descartar ataques a niveles de los 25.000, y la ruptura pues generaría el pullback a esa zona pivote que hemos comentado, de la cota de los 30.000. Sin embargo, si los resultados son peor de lo esperados, pues ¿qué es lo que yo considero más probable? Que tengamos de nuevo un movimiento bajista y la pérdida de esta zona, de esta zonita en verde que tenemos aquí, pues el siguiente nivel al que debemos prestar atención es toda esta zona de mínimos. Por lo tanto, estaríamos hablando de un escenario totalmente diferente. Si perdemos estos niveles, ¿verdad? Ya volvemos a encajonarnos dentro de esta estructurita de aquí. Por lo tanto, habríamos perdido como el punch
inicial, ¿no? También algo a comentar es que dentro de este movimiento, como mínimo, deberíamos de ver 5 movimientos. Este sería 1, 2, 3, probablemente vendría un movimiento correctivo, ya veremos en qué forma, antes de un siguiente impulso. Y aquí, bajo mi punto de vista, finalizaría todo lo que viene siendo esta onda 4. Carlos, creo que hemos respondido, bueno, has respondido a la perfección a la pregunta que todo el mundo habrá entrado a este vídeo, si nos vamos para arriba o para abajo. Evidentemente, esa respuesta no es la misma para cada uno, lo repetimos por 20ª vez, no es lo mismo para cada uno, no es la misma respuesta para una persona que esté 100% invertida en el mercado cripto hoy por hoy que una persona que esté 0% invertida en liquidez. Creo que ninguna de las dos es la más acertada, creo que siempre hay que buscar esa paleta de grises. Alguna cosita más si quieres comentar y de verdad, súper agradecido. Gente, apoyad el vídeo para que lo pueda volver a traer, apoyadle en su canal que vea que tenemos una comunidad fuerte. Y por mí ya estaría todo dicho. He sido el que más ha disfrutado de todos los que van a ver este vídeo, este análisis. Me ha encantado. Creo que al grano. Hemos tenido algo al grano y objetivo. Ya os lo digo. Para mí, si tuviera una predicción, sería los 300.000 y ya. Pero eso no es objetivo. Y nada, Carlos, un placer tenerte aquí. Nada, el placer es mío. Yo también he disfrutado mucho. Somos un poco frikis de este mundillo, pero al final eso es bueno, porque al final lo que acabamos transmitiendo pues acaba llegando, ¿no? Así que nada, gracias, Yara, por invitarme por aquí. Nada, espero que apoyéis el vídeo y nos vemos en la próxima.